Estamos con Graciela Defán de la Asociación Geológica de Mendoza. ¿Cómo estás, Graciela? Hola, buenas tardes, mucho gusto. Bueno, hemos venido y nos hemos acercado aquí al atelier de Luis Bataglia, en la calle Paso de los Andes, un lugar muy cómodo, muy hermoso, para charlar con Graciela sobre un tema que venimos discutiendo, que es minería en Mendoza. Un tema que ha sido muy hablado, ha sido muy tratado por la sociedad mendocina, y hoy queríamos saber, Graciela, que vos nos ayudes desde los conocimientos que has adquirido y desde tu tarea en la Asociación Geológica Mendoza, qué significa hoy para Mendoza la actividad minera y básicamente, digamos, cuál es la situación en un terreno que, en lo que se refiere a minerales, está prácticamente muy poco explotado. Por ahí energía, hidrocarburos es otra cosa, está más desarrollado, pero con minerales nos encontramos por ahí en los primeros momentos, ¿no? Así es. Bueno, a modo, digamos, de introducción, yo soy geóloga, justamente soy presidenta de la asociación y represento a los geólogos de Mendoza que tienen distintas, digamos, derivaciones en cuanto a la carrera. Hace muchos años que trabajo en minería, me dedico a la parte legal, a la propiedad minera y a la parte ambiental, y estamos en un momento en Mendoza en donde se volvió a discutir minería, a mi entender, por un detonante a nivel mundial. La comunidad internacional se dio cuenta que la transición energética por la que todos estamos bregando, con una baja emisión de dióxido de carbono y con una sustentabilidad, digamos, en todas las industrias que desarrollamos los seres humanos, esta transición energética hacia las energías renovables nos puso en la encrucijada de que vamos a necesitar muchísimos más minerales para hacer esta transición energética. Nosotros producimos energía en este momento a través de los combustibles fósiles, que son muy eficientes, y hemos logrado que sean muy eficientes, pero esta transición hace que las energías renovables, para ser casi igual de eficientes, van a necesitar muchísimos más minerales que los que tenemos y los que hemos usado hasta ahora. Eso nos puso en la disyuntiva de que los yacimientos que están descubiertos, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, no van a alcanzar para abastecer esta transición. Y entonces, a partir de foros internacionales y demás, hace como unos 5 años, se empezó a hablar de que el cobre que vamos a necesitar, el cobre es el conductor más importante, más eficiente y más rentable a la hora de transferir y de transmitir energía, vamos a utilizar para hacer esta transición de acá al 2050 la misma cantidad de cobre que todo lo producido en la era industrial. O sea, en 25 años vamos a necesitar la misma cantidad de cobre producida que en 150 años. Algunos dicen en toda la civilización, porque en realidad antes de la revolución industrial la cantidad de cobre usada era muy pequeña. Entonces, bueno, algunos lo llevan, digamos, a un tiempo mayor, pero pongámoslo desde el 1900 o desde el 1880 hasta ahora, se han utilizado tanta cantidad de cobre. Bueno, lo mismo lo vamos a necesitar en 25 años. Entonces de repente nos dimos cuenta que no teníamos esa cantidad de cobre, que las minas que teníamos disponibles en el mundo no nos iban a poder abastecer, no solo de cobre, sino de otros minerales, muchos otros minerales, pero el cobre es como el más, digamos, el más crítico en esta transición. Entonces de repente todas las empresas del mundo, las grandes empresas, salieron a buscar cobre por distintos lugares. ¿Qué pasa con Mendoza? Mendoza, como nosotros sabemos, comparte cordillera y comparte la cordillera de los Andes tanto con San Juan como con Chile. En San Juan hay proyectos muy avanzados de cobre, y en Chile, nuestro país vecino, es el principal productor mundial de cobre.
Hay yacimientos que tienen 100 años de producción y que les quedan 100 años más para producir cobre en Chile. Entonces, bueno, si nosotros tenemos esta cordillera en común, lo lógico es que nuestra capacidad en cuanto al recurso, a tener el recurso geológico, es muy alta. Con esto se han hecho varios estudios. Mendoza encaró a finales del año pasado, y justamente hoy se hizo la presentación de un plan estratégico que se llama el Plan Pilares, que tiene, 5 patas fundamentales para armar un plan estratégico. El pilar 1 es, la disponibilidad en cuanto a la capacidad geológica y la capacidad que tenemos nosotros de encontrar tipos de yacimientos grandes de cobre a escala mundial. Y estos yacimientos, de acuerdo a distintos trabajos, ya sea por el CGMAR, por el Instituto Geológico de Chile, por el Instituto Geológico de Estados Unidos y demás, y por muchos trabajos que se han realizado en la Argentina a lo largo de mucho tiempo, sobre todo el plan cordillerano, nosotros sabemos que en Mendoza hay cobre. Bueno, lo que hay que hacer es descubrir dónde está ese cobre. Mendoza está, si hablamos geológicamente de su potencial, está semi-explorada o explorada de manera muy básica por un plan cordillerano que se hizo hace 40 años más o menos, 40, 50 años, en donde se estudió toda la cordillera de la Argentina, y a partir de ahí se tomó conocimiento de que había yacimientos de oro, de plata, de cobre. Muchos de esos son los que, por ejemplo, ahora están en estados avanzados en San Juan, porque bueno, se sabía que estaban, y ahora viene la fase, una vez que uno encuentra de manera general, empieza la etapa de exploración. La etapa de exploración puede durar para un yacimiento de cobre un promedio de unos 10, 12 años, 15. Para saber si realmente ese yacimiento es potencialmente rentable. Porque yo puedo tener de repente un yacimiento, pero que ese yacimiento no tenga tanto contenido de mineral, y entonces es una anomalía, es un yacimiento, pero en este momento no es rentable, entonces no se transforma en mina. Claro. Va a ser una mina cuando se den un montón de condiciones que me permitan que ese yacimiento sea rentable, porque yo voy a explotar ese yacimiento después de 15 o 20 años de exploración, 15 años, lo voy a explotar durante 30 o 40 o 50 años, o como es el caso en Chile, por ejemplo, la mina del Teniente lleva 100 años produciendo y va a producir 100 más. A partir de la modificación de la Constitución del 94, antes los recursos naturales pertenecían al Estado Nacional. A partir de la modificación del 94, el Gobierno Nacional delegó todos los recursos naturales a cada una de las provincias. Y cada provincia lo administra bajo códigos generales, como el Código de Minería de la Nación, en donde uno no se puede salir, pero cada provincia tiene particularidades. ¿Qué hace esto? En el 94 hay una ley de inversiones mineras que le da estabilidad fiscal a la industria una vez que el yacimiento llegó a la etapa de factibilidad. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros empezamos a buscar, un proyecto, empezamos a buscar un mineral, le pedimos al Estado provincial la concesión. El yacimiento siempre va a ser, el territorio y la superficie, el mineral siempre es del Estado. El Estado lo que te da es la concesión para poder explorarlo, y si lo encontrás, empezar una producción. Pero en realidad no es que es tuyo, sino que el Estado te otorga una concesión mediante toda una legislación y una normativa muy ardua y muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Uno empieza con permisos de prospección,
si da un resultado mínimo pasa a permisos de exploración. Esa exploración puede ser que dure 10, 12, 13 años, dependiendo la zona, la altura, si está más cerca, si está más lejos, si el que está invirtiendo pone más dinero y entonces hace más campaña y puede sacar más muestras y tener resultados más rápidos. Bueno, hay muchísimas variantes que te determinan el tiempo de exploración de un yacimiento. También es verdad que mientras el yacimiento es más grande, más tiempo de exploración, porque uno tiene que llegar a delimitarlo. Entonces, pongamos un yacimiento medio en donde a vos te ha llevado 12 años explorarlo. Vos sabés que tenés mineral, sabés que ya has armado tu modelo geológico de mineralización y llegás a la etapa de factibilidad. La factibilidad te dice que a partir de ahí va a ser rentable o no, de acuerdo a las variables legales y administrativas de este momento. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, yo hago mis cuentas y digo, esto es rentable, este yacimiento va a producir durante 30 años o 40 años y yo le voy a sacar tanta rentabilidad. Ese cálculo de factibilidad, a partir de la Ley de Inversiones Mineras del año 94, te daba una estabilidad fiscal a 30 años más. ¿Por qué? Porque si vos en esos 30 años variás la estabilidad fiscal, ese yacimiento puede dejar de ser rentable. Claro. Porque es a muy largo plazo. Lo mismo más o menos pasa con el petróleo, no es tan así, pero más o menos. Por eso son los plazos tan largos. ¿Qué pasa? Este año se vencía, por decirlo de alguna manera, desde el 94 hasta ahora, los 30 años de estabilidad fiscal que hubiera tenido el primer yacimiento en etapa de factibilidad, por decirlo de alguna manera. Entonces se ha avanzado mucho en la legislación a partir de que ya llevábamos 30 años y lo que se determinó, en vez de renovar esta ley o hacerle algunas modificaciones, ¿qué hacía la ley de estabilidad de inversiones, digamos? ¿Cuál era la estabilidad fiscal? No es que vos no podías aumentar o bajar los precios. En un país como la Argentina es muy difícil hacer un cálculo a 30 años. Lo que vos no podías incorporar en este cálculo eran nuevos impuestos. ¿Sí? No es que estabas atado a un monto determinado y demás, no. Vos no podías aumentar la cantidad de impuestos o los porcentajes de impuestos. Por eso siempre fue tan discutida la cuestión de regalías o de no regalías. El Código de Minería de la Nación dice que la regalía, que no es un impuesto, sino que es un resarcimiento por ocupar un recurso que no es renovable y que tiene que estar destinado a que cuando ese recurso se acabe y se agote el yacimiento, yo le pueda haber dado a ese sector en donde yo saqué ese recurso la posibilidad de generar una industria que le permita seguir sobreviviendo sin ese recurso que yo saqué, porque no se va a renovar. Entonces, por ejemplo, el Código de Minería de la Nación dice que las regalías no pueden ser mayores al 3% del mineral en boca mina. Entonces eso no se podía modificar, ningún cálculo podía modificar eso. Pero algunas provincias pusieron, por ejemplo, fideicomisos a la hora de determinar si era o no rentable, a la hora, digamos, de la factibilidad, dieron que sí, que era rentable, y entonces, por ejemplo, en San Juan hay un par de fideicomisos a partir del mineral Bocamina, que incrementó, no se trata como una regalía, pero sí un fideicomiso, que por ejemplo, en una primera instancia lo que hizo fue estar destinados solamente a la parte de infraestructura. Entonces vos vas a San Juan, vas a ver que todas las carreteras son nuevas, que todas las rutas son nuevas, que han hecho una inversión vial muy importante. ¿Y eso se hizo Eso se hizo con ese fideicomiso, por ejemplo. Ahora hay otro fideicomiso que se está tratando, que es, por ejemplo, no sé en qué estadio estará en la cuestión legislativa en San Juan y demás, pero que ese 1,5%, ya que se arregló la infraestructura vial de la provincia, esté determinado a todo lo que sea
la parte hídrica, entonces la impermeabilización de canales, los sistemas de riego, hacer todo, digamos, todo un mejoramiento de la infraestructura en cuanto al sector hídrico para mejorar el aprovechamiento del agua. Y cuando por ahí pensamos en el impacto social en cuanto a las personas, digamos, básicamente en su vida y en su trabajo, es decir, es, como se dice, la minería una actividad generadora de trabajo, de muy buena remuneración, en blanco completamente y demás, y que aparte genera empleo indirecto. ¿Es así eso realmente o es una esas actividades, viste, primarias que, por ejemplo, la agricultura a gran escala, que genera muy poquito en cuanto a eso? Entonces tiene una minería de base que se llama, hay 3 tipos de minería según el Código de la Nación. Nosotros tenemos una minería metalífera, una que se llama de primera categoría, una minería de segunda categoría y una minería de tercera categoría. En Mendoza hay la de segunda categoría, son los minerales industriales, el talco, el yeso, las calizas, y la de tercera categoría por lo general son las ripieras, las arcillas. Se genera, hay una base de trabajo, digamos, que no es tan duplicador, por si lo querés ver, pero sí es verdad que hay una generación de empleo, tanto directo, que nosotros llamamos empleo directo, al que realmente trabaja, claro, en el lugar de, digamos, de la mina o del yacimiento o de la planta industrial, como por ejemplo Holcim o como por ejemplo Minetti en su momento, o las ripieras y demás, pero no es tan voluminoso, por decirlo de alguna manera. La minería metalífera lo que te genera es un muy buen empleo de calidad a la hora de la calificación de ese trabajador, empleo en blanco. Eso genera que a la provincia también le entren, digamos, recursos en cuanto a recursos, digamos, por aportes de manera interesante. Claro. Y hay un cálculo que, dependiendo las zonas, las áreas y demás, por cada trabajo directo en la minería metalífera y del cobre, no es lo mismo por ahí la del oro, la de la plata, pero hablando en términos generales, por cada empleo directo en la minería metalífera se supone que hay 10 indirectos o inferidos. ¿Cuáles son los indirectos? El indirecto es el señor que, no sé, se puso una empresa de banquetes, claro, y le da de comer a un campamento de 500 personas. El transporte, la generación de esos alimentos. Claro, claro. Había un cálculo, yo no voy a tener los números precisos, pero había un cálculo cuando se empieza a hablar de Potasio Río Colorado, que es el gran yacimiento que nosotros tenemos en el sur, en Malargüe. El potasio se utiliza como fertilizante, y Potasio Río Colorado es un yacimiento a escala mundial que tiene mínimo 100 años de producción. O sea, tenemos potasio para venderle al mundo de manera, digamos, muy eficiente y muy buena. Y entonces, cuando se empezó a hablar de la creación, donde más empleo se genera es cuando se está construyendo la mina. Ese es el momento de más auge. ¿Qué pasa con lo que sería toda la tecnología y la infraestructura que usa una empresa minera y podría tener alguna relación con la industria local? Digamos, nuestra industria local, por ejemplo la metalmecánica y demás, ¿está preparada para eso? ¿O es como algunos dicen, hay que traer todo de afuera, acá no se hace nada? No, yo creo que, a ver, Mendoza tiene mucha industria, una diversificación muy amplia de su matriz energética. Mendoza empezó y se desarrolló en cuanto a la metalmecánica con la parte de hidrocarburos de una manera muy importante. Después la parte vitivinícola también ha sido muy importante, y en general hay un análisis que dice que todo este sector metalmecánico y de industria puede migrar hacia la industria minera sin ningún tipo de problema, porque
porque en realidad no son muchísimo más diferentes. Claro. O sea, desde el petróleo a la minería no hay, y aparte es esto, es siempre hacer el hincapié de que necesitamos 12 años de exploración, Claro. en donde lo que uno va a necesitar es una máquina perforando, donde va a necesitar es camionetas que se alquilen, donde va a necesitar son tráiler o contenedores habitacionales, claro, o modulares. O sea, es como que la transición va siendo de a poco. Entonces esta transición se puede ir logrando sin ningún problema en el transcurso de que vayamos explorando y ojalá encontremos claro. muchos de así. Mendoza pasó por un proceso en el 2019, fin de 2019, principio de 2020, muy traumático en lo social, porque de alguna manera la población asumió la defensa de una ley, la 7722, que prohibía el uso de algunas sustancias. Generó un mendozazo, digamos, que terminó con una frase que siempre llamó la atención, que en Mendoza no había licencia social para este tipo de explotaciones. ¿Cómo viste vos ese proceso como parte, digamos, un poco de la actividad? Cuanto al tema de la licencia social, yo creo que es un tema muy importante en Mendoza, porque creo que se han tergiversado muchas situaciones y muchas verdades sobre la minería. La industria minera nosotros la consideramos la madre de industrias. O sea, si uno hace una revisión, no tendríamos nada, no podríamos vivir, no podríamos haber llegado a nuestra situación de civilización sin la minería. Y entonces la industria minera es la que nos permite tener las comodidades y el desarrollo hasta este momento que ha tenido la humanidad en general. Es clave en el desarrollo actual. Si no, uno debería pensar en que volvemos a la edad de piedra, claro, que también es minería. Claro, o sea, tendríamos que volver antes de la edad de piedra, ¿sí? Vos imaginate que las edades en la historia están determinadas por el uso de minerales. A la edad de piedra, la edad del cobre, la edad del bronce, la del hierro. O sea, vos imaginate lo que implica para, digamos, la civilización, el uso y el desarrollo de la industria minera. Entonces, bueno, los que hacemos minería siempre nos jactamos de un poco de esto, que es la madre de todas las industrias. Al ser la madre de todas las industrias, es la industria más controlada y más regulada a nivel mundial, y no solo a nivel mundial, sino también a nivel país. La legislación que tiene la Argentina en cuanto a la minería y al ambiente, o sea, es la única industria que tiene una legislación ambiental aplicada a la industria. Claro. Cada una de las etapas de la industria, desde la prospección, la exploración, la factibilidad y la producción, implica presentar informes de impacto ambiental que tienen que estar aprobados. Los informes son los famosos IA, informes de impacto ambiental. Cuando esa IA se aprueba mediante organismos técnicos, se transforma en una DIA, que es una declaración de impacto ambiental. Esa DIA se hace mediante una ley. Cada una de las DIAs que se van logrando y que se van, digamos, sancionando son una nueva ley que me permite el desarrollo del trabajo que yo estoy proponiendo. Entonces, un informe de impacto ambiental para prospección obviamente es mucho más sencillo que para el de exploración. Y a medida que yo voy explorando, todos esos informes se van complejizando porque todos los controles son cada vez más complejos. ¿Qué pasa en Mendoza? En el año 2007, Mendoza sanciona una ley que es la 7722, y entonces que tiene, mucha gente la llama que es una ley que prohíbe la industria minera. Yo no digo que la prohíba, pero sí es verdad que le pone muchas trabas y hace que sea bastante complejo, a partir de tener esa ley, digamos, en funcionamiento, el desarrollar la industria.
¿Por qué? En primera instancia te habla de la prohibición de distintas sustancias para recuperar el mineral. Para recuperar, lo vamos a hablar a grandes rasgos, pero para recuperar el cobre y el uranio yo necesito ácido sulfúrico. Para recuperar el oro y la plata yo necesito el cianuro. ¿Sí? Tanto el cianuro como el ácido sulfúrico son dos sustancias que nosotros producimos en la industria. ¿Sí? El ácido sulfúrico en el mundo desarrollado, en nuestra sociedad desarrollada como industria, es un factor que te determina que mientras un país más ácido sulfúrico utiliza, quiere decir que tiene más industria, porque el ácido sulfúrico se utiliza en un sinnúmero de industrias. ¿Sí? Es un indicador clave de la industria. Indicador clave de un desarrollo industrial. La 7722 prohíbe el uso del ácido sulfúrico solamente para la minería, no para las demás industrias. Eso es un artículo de la ley muy complejo porque hace que tengamos que buscar otros métodos para poder producir. ¿Existen otros métodos? Existen otros métodos, pero hacen que esa recuperación no sea totalmente eficiente. Ajá. Ni eficaz. Y entonces cuando uno habla de sustentabilidad y yo quiero recuperar, o sea, quiero extraer un mineral o un producto que no se va a volver, digamos, a producir. Yo quiero recuperar un recurso no renovable. Claro. ¿Sí? Yo lo estoy extrayendo y si encima, por una cuestión de prohibiciones, no lo puedo recuperar en su totalidad, porque tengo la prohibición de esta sustancia, y la sustentabilidad, a mi entender, queda flojita, porque ya que lo estoy extrayendo, lo que tengo que hacer es recuperarlo en su totalidad. Claro. ¿Qué pasa con el cobre? Como dijimos, desde hace un tiempo atrás, unos 4 o 5 años atrás, el cobre se volvió un mineral crítico por la cantidad de cobre que vamos a necesitar, y entonces hay un método que es el de concentrado por flotación, en donde no se utiliza el ácido sulfúrico, pero sí es verdad que se pierde parte de la mineralización porque yo no la puedo recuperar por ese método. Con el cianuro, el oro y la plata, sí es verdad que el cianuro es el método más eficiente. Todos los otros métodos que se utilizan solamente, estamos hablando de un tipo de yacimiento como los que tenemos nosotros. Hay muchos tipos de yacimiento, que yo siempre digo eso también. Mucha gente habla, no, pero ¿por qué tenemos que hacer un open pit? ¿Por qué tenemos que hacer, digamos, un rajo a cielo abierto y no lo sacamos y no generamos menos impacto y lo sacamos de abajo de la tierra, como una minería subterránea? Porque eso lo determina la geología. Nuestros yacimientos, los yacimientos que nosotros compartimos en gran parte en nuestra cordillera del lado chileno y con San Juan, son yacimientos diseminados de pórfidos de cobre. ¿Qué quiere decir? Que la mineralización, el cobre está en muy pequeñas partículas dentro de toda la roca, no está en una veta. Claro. Cuando yo tengo una veta, lo busco de manera subterránea, claro, porque sigo esa veta, la voy siguiendo y digamos, y hago esa producción de manera vetiforme, y el mineral está mucho más concentrado. Cuando yo lo tengo de manera diseminada, como la gran parte de nuestros yacimientos, sí o sí tengo que hacer una explotación a cielo abierto, una producción a cielo abierto. Como te digo, para producir oro y plata, el cianuro hasta este momento es la forma más eficiente, claro, en este tipo de yacimiento. Hay algunas plantas pilotos en el mundo que utilizan otros métodos, pero ya te digo, se utilizan solamente por ahora en plantas pilotos que están viendo de mejorar distintos métodos, pero ninguna mina en producción en el mundo utiliza de oro y de plata, utiliza otro método que no sea el de cianuro. ¿Cuál es el fundamento científico de estas prohibiciones, digamos? Es decir, ¿hubo informes técnicos inapelables de que digamos, que sí o sí contaminan estas sustancias?
o digamos fue una cosa que se habló y se dijo, se legisló? En realidad, lo que la ley dice es que prohíbe el uso de sustancias, las enumera: el mercurio, el ácido sulfúrico y el cianuro, y otras sustancias tóxicas. Eso es lo que dice la legislación. ¿Qué pasa? Si yo tiro cianuro a una sequía o a un lago o a un dique, lo voy a contaminar. El tema es que de eso no se trata la producción minera. Claro. O sea, si yo derramo cianuro en una sequía o en el lecho de un río sin ningún control, obviamente que voy a contaminar. Y en realidad, cuando se utiliza el ácido sulfúrico, el cianuro y otras sustancias tóxicas, nosotros siempre decimos, tóxica es cualquier sustancia química que me produzca algún daño. Si yo me tomo una aspirina, me va a sacar el dolor de cabeza. Ahora, si me tomo 1000 aspirinas, me voy a intoxicar, entonces también es tóxico. Claro. La toxicidad de una sustancia es como muy relativa, claro, a la hora de poder expresarla en la ley, que aparte es una ley que no está reglamentada. Ah, no está reglamentada. No está reglamentada la ley. Pero bueno, por eso te digo, la abertura ahora hacia el cobre es poder utilizar otros métodos de producción que no sean con ácido sulfúrico, que son los concentrados por métodos de flotación, en donde se utilizan floculantes que lo que hacen es que la roca se tritura a un particulado muy fino, y entonces se generan, hay grandes piletas, por decírtelo, si me escucha un ingeniero de minas me mata, pero como un detergente, por decirlo de una manera fácil, floculantes que adhieren a las burbujas, claro, las partículas de cobre. Claro. Y entonces después se rescata toda esas burbujas, toda esa espuma que se genera, que está llena de cobre, y se genera un concentrado a partir de ahí. Ajá. Eso es, a modo muy casero, el Ajá. método de flotación. Y entonces no utilizamos ácido sulfúrico con ese método, pero sí es verdad que no vamos a poder aprovechar el 100% del mineral. Claro. Hay un mineral que va a quedar ahí remanente. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cuál es otra de la gran problemática que tiene la 7722 a la hora, digamos, de facilitar la producción? La producción. Cada uno de los informes de impacto ambiental que determinan una DIA se presentan en la etapa de prospección, por ejemplo, ya te digo, es muy sencillo. En la etapa de exploración es más complejo, se va complejizando a medida que yo voy haciendo los distintos trabajos, y eso en Mendoza pasa por, se llaman las sectoriales o los sectoriales, pasa por la municipalidad, pasa por irrigación, pasa por el CONICET y el CRISIT, si hay glaciares cercanos, pasa, o sea, por las distintas entidades que tienen relación, digamos, no va a pasar por el Yanigla si no está cerca de un glaciar, pero si está cerca de un glaciar va a pasar por el Yanigla, seguramente va a pasar por irrigación, va a pasar, digamos, por un montón de sectoriales técnicos, o sea, de instituciones técnicas que le van a ir haciendo pedidos si no está todo armado. O sea, por ejemplo, yo presento un informe de impacto ambiental y de repente pasa por irrigación, y irrigación me va a pedir que haga una descripción más importante de dónde voy a obtener el agua, de qué cantidad, de cuál va a ser el método, que dé los detalles en cada una, digamos, de las etapas. Cuando todos estos sectoriales, que ya te digo, son muchos, está el INTI, el INA, o sea, un montón de sectoriales, cuando todos estos sectoriales deciden que sí se ha cumplido con toda la información técnica para dar la DIA,
la Dirección de Minería y la Dirección de Ambiente generan 2 resoluciones que te otorgan la DIA. ¿Qué es la DIA? Es la Declaración de Impacto Ambiental, que lo que hace es decirte, vos me dijiste que querías perforar en esta campaña 1000 metros de perforación. Bueno, entonces yo te di toda la información que vos necesitabas como ente de control y te expliqué lo que yo iba a hacer. Cuando todo esto está armado, como te digo, y está aprobado por los entes técnicos de control, la Dirección de Ambiente y la Dirección de Minería generan 2 resoluciones conjuntas que me otorgan la Declaración de Impacto Ambiental. ¿Qué es esto? Es ni más ni menos el permiso para que yo pueda entrar a hacer lo que dije que iba a hacer. Claro. No puedo hacer más de lo que yo dije, porque dentro de 2 años yo tengo que renovar esa DIA. Dentro de 2 años voy a tener que presentar una nueva, en donde detallé todo lo que hice y voy a detallar lo que voy a seguir haciendo, ¿sí? Bueno, en Mendoza, esta DIA, que está dada por Minería y por Ambiente, tiene que ser ratificada por la legislatura, bajo el articulado de la 7722 como una ley más. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la ratificación está bien, la legislatura tiene que ratificar, no es que se pone a analizar técnicamente cada uno de los puntos del informe de impacto de la DIA, pero sí tiene que ratificar. Y entonces hay que tener en cuenta que cada 2 años nuestra provincia y nuestro país cambia de color político. Claro. Y entonces a mí la legislatura me ratifica de repente una DIA otorgada para prospección, porque están todos de acuerdo los legisladores de que la DIA ha sido otorgada, digamos, de manera correcta. Dentro de 2 años me la vuelven a ratificar y en el tercer pedido no me la ratifican porque hubo un cambio en el color político, porque, o sea, todos los organismos técnicos sí dijeron que estaba en condiciones, pero desde el sector político hay alguna traba por X motivos, que pueden ser cientos, y entonces de repente me paralizan el poder seguir trabajando porque no tengo la ratificación. Por ahí nuestra sociedad, y lo digo en términos dirigenciales y en términos técnicos, está preparada, te lo pregunto a vos, para para tremendos proyectos y demás, y con cuestiones ambientales por ahí que aparecen tan delicadas. Te lo pregunto porque a mí me dio la sensación en la cuestión de la 7722 que lo que pasaba es que el pueblo no confiaba, digamos, en los controles. Me parece que como que existía esa cosa, ¿qué vamos a controlar si acá somos todos corruptos, la política y demás? Bien, bueno, a mi entender, como te digo, yo creo que es un largo camino en donde hay que ir perfeccionando cada uno de estos controles. No es lo mismo los primeros controles que va a hacer la Dirección de Minería y Ambiente en la toma de una muestra de agua al que va a tener que ir a hacer, digamos, antes de la etapa de producción. Claro. Todo eso va a ir y tiene que ir evolucionando. Y sí es verdad que se han hecho varios cambios y modificaciones para que estos controles sean más efectivos y más eficientes. Yo creo que yo tengo la misma sensación que vos a la hora de que la sociedad no cree en estos controles. Yo creo que hay que rebatir todo esto porque en la Argentina tenemos primero grandes profesionales que no quieren que una industria contamine el lugar donde él vive. O sea, yo como geólogo que trabajo en la industria minera, lo que menos quiero es que venga una empresa y contamine el agua en donde yo vivo, en donde tengo mis hijos, en donde tengo mi familia y mis amigos. O sea, yo creo que primero es esa la perspectiva. Hay importantes profesionales. Mendoza tiene, creo que 6 universidades. Tenemos especialistas y técnicos y muy preparados que se pueden ir, obviamente, y que se deben ir preparando y capacitando para ir cumpliendo con todos estos desafíos que va a ir teniendo la industria a medida que vaya creciendo la exploración.
Pero creo también, y eso creo que no hay que perder la perspectiva, es que ninguna empresa minera del mundo quiere contaminar. La minería cambió y tuvo un cambio muy drástico hace 30 años, más o menos, 30 y pico, a partir de una serie de accidentes y a partir de una serie de estafas muy famosas. Y entonces las regulaciones fueron y son muy exigentes. Hay tres etapas, digamos, desde que se empieza a buscar un yacimiento hasta que se produce. Uno puede, como ciudadano común, tener una propiedad minera que, como te decía, la ha concesionado el Estado, me ha dado la autorización para que yo haga las cosas, y si yo no cumplo con hacer las cosas bien, el Estado me quita la concesión y se la otorga a otro. Cuando llega la etapa de exploración un poco más avanzada, en donde yo ya tengo que poner una máquina de perforar, tengo que contratar más gente, tengo que armar un campamento para 40, 50 personas y demás, ahí empiezan a jugar las empresas junior, que se llaman. Las empresas junior son las empresas que cotizan en bolsa y son las que tienen el respaldo para explorar, porque en la exploración se utiliza, o sea, se gasta mucho dinero que por lo general es a pérdida, porque uno tiene que pensar que de 100 prospectos en donde uno entra, menos de uno se transforma en una mina. Entonces yo de repente puedo estar prospectando y explorando 5 o 6 años y darme cuenta de que no hay nada, o que hay muy poco, entonces me voy a otra propiedad. Y todos esos 6 años que estuve poniendo dinero, invirtiendo, los perdí, por decirlo de alguna manera. Después de que estas junior hicieron, digamos, un negocio con el unipersonal, o que ya ellas fueron las que pidieron, digamos, las propiedades y se las otorgaron, y encontraron un posible yacimiento, llegan hasta la etapa de factibilidad, en donde dicen, sí, esto es una mina, hacen sus cálculos, y de ahí en más lo que hacen es vendérselas a las grandes productoras. ¿Sí? Hay como 2 o 3 pasos según uno lo quiera ver. Hay un encadenamiento. Es muy difícil, o sea, una junior nunca llega a ser, nunca produce. Es como que se sectoriza. Y las grandes productoras, en realidad, que son las que podrían tener es donde está el riesgo de contaminación, en la producción, ya no en la exploración, sino en la producción. Realmente son empresas con altísimos estándares de calidad, certificaciones altísimas, en donde de repente un accidente hace que sus bolsas y sus acciones se desplomen y bueno, y pierdan realmente muchísimo dinero y muchísima credibilidad y demás. Entonces, por eso te digo que ninguna empresa, no solamente por una cuestión económica, sino por una cuestión ambiental, ninguna empresa quiere contaminar. Los accidentes que se producen son esos, son accidentes, y en la minería cada vez, de hecho, hasta hace unos años había una estadística que decía que en minería por el cianuro se habían muerto 3 personas en los últimos 100 años. Claro. O sea, nada, o con el ácido sulfúrico. Las cuestiones de seguridad, de higiene y de controles ambientales en las grandes empresas son realmente importantísimos. Mejores que en cualquier otra industria del mundo. ¿Vos crees que, aparte de una voluntad sana de la población de que no ser contaminada, hubo en la crisis del 2019 y demás intereses económicos que están contra la explotación minera? A mí se me hace difícil de entender, pero se habló mucho de esto, ¿no? Sobre todo del agro, ¿no? Y ahí hay dos ejes que por ahí se plantean. Uno es el uso del agua, disputarse el agua, y el otro la cuestión de la mano de obra, ¿no? Decir, bueno, los trabajadores se iban a migrar de una actividad a la otra y demás. ¿Cómo es tu mirada sobre esta cuestión particular de los intereses que hay por...? Mira, es muy difícil de dilucidar estos intereses, digamos, no los voy a decir personales, pero sí
estos intereses sectoriales en cada una de las industrias. Yo creo que obviamente la población salió, si uno se quiere, de manera semi espontánea hacia esto, hacia una protesta por el no creer en los controles, por una desinformación, porque no estaba bien comunicada la actividad. Creo que de hecho deben haber intereses creados en distintos sectores. No te los puedo decir porque no tengo, digamos, la certeza para decírtelo, pero sí es verdad que cuando se habla de mano calificada, yo creo que ahí quizás el agro sintió que iba a quedarse o que iba a tener que competir con una industria en donde el salario y los aportes realmente eran mucho más superiores a los que de repente paga el agro. Pero cuando uno analiza toda esta situación, vemos primero que la cantidad de gente y la cantidad de personas relacionadas con una y otras industrias no es realmente tan numerosa como para dejar desabastecido al sector agrícola, y porque todos migraron a la minería. Eso no va a suceder, y porque aparte es un sector con una capacidad distinta a la hora de que hay que tener otro tipo de capacitación para entrar a la industria minera. O sea, hay tecnicaturas, hay por lo general carreras, digamos, de tecnicaturas que te van como orientando. Tenés que tener como una cierta capacitación para poder entrar. Por eso es un poco la elección de Malargüe. O sea, Malargüe no tiene un uso agrícola de su terreno. O sea, Malargüe, si le sacamos el petróleo, lo que le queda para darnos a los mendocinos, que ya demasiado nos da con el petróleo, lo que nos queda para que él nos dé es un poco de ganadería. Un poco de ganadería mínima y obviamente minería. Claro. Desde la minería del cobre, la minería del uranio, la minería del oro a futuro y demás. Pero en realidad que un malargüino, que un ganadero o que una persona que se dedica a la agricultura en Malargüe tenga miedo de que la minería le saque su... sí, es como bastante ilógico. Sí. Importantísimos y como que todos nos íbamos a ir a trabajar a la minería. Bueno, no es así, no necesita tanto, ni mucho menos. Sí se generan muchos puestos, pero que también es verdad que esos puestos se pueden utilizar para otras industrias. Cuando nosotros hablamos de esto, de la gente que trabaja de manera directa o indirecta, si uno tiene una visión empresarial, la parte indirecta no solamente se puede dedicar a la minería. Si yo me pongo catering, trabajo para la minería y también para el petróleo. Exacto. Y no tengo por qué competir. O de repente el turismo. Bueno, y sí, armo un hotel y voy a tener gente para el turismo y voy a tener la gente que va de paso para hacer los rosters en minería. Claro. No tienen por qué ser una competencia las industrias. Nosotros siempre lo vemos desde un aporte como industria a la matriz económica de Mendoza y a la matriz productiva. Nunca lo vemos no hay que mirarlo como una competencia. Y esto implica que tampoco es una competencia en el agua, en el uso del agua. Hay un cálculo que se ha hecho, que hizo este trabajo que te comentaba del plan Pilares y demás, y se estima que con una capacidad de 4 proyectos a escala mediana de cobre en Mendoza, en principio descubiertos en Malargüe, lo que estaría utilizando de agua esos 4 proyectos de las 6 cuencas principales, digamos, de Mendoza, el agua que estaría utilizando esos 4 proyectos sería en un año con muchas lluvias, o sea, un año que no es seco, un año que como el que va a venir ahora con toda la nieve y demás, un 0,8% del agua de las 6 cuencas, y en un año seco un 1,1, un 1,2, utilizaríamos un poco
más, digamos, porque bueno, es más reducida la cantidad de agua. Entonces, si vos de repente le das a esa industria minera, ¿por qué? Porque todos los circuitos en la industria minera son cerrados. Claro, la no es industria minera que... trabaja con circuitos Claro. cerrados. Claro. El cobre en Chile está más o menos recirculando casi el 85% del agua. Claro. Y Veladero en San Juan utiliza más del 90 y pico. No te sé decir ahora exactamente, Ajá. pero estaba cerca del 95%. Y lo que se agrega de agua en realidad es lo que se evapora, Claro. porque son circuitos cerrados, porque el agua es el que lleva la sustancia, ya sea el cianuro o el ácido sulfúrico. Y son esas sustancias las que atraen el mineral. Entonces lo que yo menos quiero es que ese agua se me vaya, porque yo la tengo que recuperar de ese agua. Es la que tiene el... Es la que Claro. tiene el mineral. Claro. Entonces lo que yo hago como circuito cerrado es riego la roca, saco el mineral a través del ácido sulfúrico o del cianuro, le saco el mineral a esa roca y lo llevo a la planta digamos, de producción, separo el oro y la plata o separo el cobre y vuelvo a recircular ese ácido sulfúrico y ese cianuro para que me siga recuperando el mineral. Ujú. Entonces, lo que menos quiero yo es que ese agua con ácido Verterla, sulfúrico o perderla, con claro. cianuro se me vaya. Primero porque son sustancias muy caras antes de que entren al circuito y después son mucho más caras porque son las que tienen el mineral. Claro. Perfecto. Entonces, la recuperación, y eso es ahora, se supone que en Chile dentro de un par de años nomás la recuperación en la producción de cobre va a llegar al 90%. Y entonces el consumo de agua realmente en San Juan, con 2 minas en producción, el consumo de agua en minería y Veladero, que es una mina muy importante, es de menos del 1% del uso, mientras que la agrícola es del 48%. ¿Por qué? Porque no es eficiente. La que pierde, todo. Exacto. Entonces lo que tenemos que hacer es que todo el uso del agua, no solamente en minería, sino en todas las industrias, sea realmente eficiente. Ujú. Bueno, la minería está totalmente dispuesta a contribuir con esa eficiencia. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar Con lo a que hablábamos de los interactuar, lo que hablábamos de fideicomisos. los fideicomisos o de distintos convenios. O sea, hay un montón de empresas que se dedican a riego, impermeabilización y demás, que la industria minera genera mucha tecnología. O sea, lo que produce la venta del cobre directo en Chile es, por ejemplo, lo que produce los insumos tecnológicos ya es 1,4. O sea, porque una vez que vos empezás con esta maquinaria, vos producís herramientas, producís tecnología, producís software, producís conocimiento, producís capacitación. Entonces, la industria minera es una industria generadora De capacidades sociales, de ¿no? capacidades muy amplia. Mira. Muy amplia y, como te digo, está a la vanguardia de la tecnología. ¿Para qué? Para ser más eficiente, para obviamente sacar más rentabilidad, como lo quiere cualquier industria, y todo eso lo que tienen que hacer las otras industrias es aprovecharlo. Y como nada, Exacto. pedirle Sí. que toda esa tecnología se vaya, digamos, transfiriendo. Perfecto, bueno. ¿Qué sos? ¿Optimista? ¿Tenés expectativas? ¿O realmente, es decir, es muy fuerte por ahí para ustedes que están en esto, la cuestión social y esto del rechazo que existe en la licencia social al punto de que puede llegar a abortar la industria? No, yo soy, creo que después de muchos años, por primera vez optimista. Ah, mira. Creo que se están haciendo desde una política de Estado un montón de, digamos, de acciones para mejorar. Creo que lo primero que hay que hacer es comunicar Ajá. y enseñar, contarle a nuestra sociedad de qué se trata, qué es la industria minera, de qué se trata. Entonces creo que el gobierno ha tomado una política de esto, de comunicación
por ejemplo, desde la Asociación Geológica, nosotros hace muchos años venimos pidiendo que la Dirección General de Escuela capacite a los docentes, capacitar a los docentes primero desde la Dirección General de Escuela, capacite a los docentes para que los docentes hagan, digamos, después una transferencia de ese conocimiento a la sociedad. Un colega que se llama Eddie Lavandayo, él ha hecho durante muchos años, ha sembrado un montón de granitos de arena a la hora de la educación y demás, es un gran divulgador científico de la geología, y presentamos desde la asociación un proyecto que se llama La geología que no se enseña y la minería que no se entiende. Ah, mira. O sea, si vos no entendés que la tabla periódica tiene 92 elementos químicos y que los minerales están compuestos de todos esos elementos, es muy difícil que entendamos por qué necesitamos el hierro, por qué necesitamos el cobre, por qué necesitamos todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea. Cuando vos a un niño le decís de dónde viene la leche, te dice de la vaca, de dónde viene la carne, viene de la vaca, claro. De dónde viene la lechuga, viene del agro, de dónde viene el cubierto con el que comes. Claro, del hierro, te dice. Del hierro. El metal. Bueno, el hierro es un metal. ¿De dónde se saca? De la minería. Claro. ¿Sí? Yo creo que en eso Malargüe es en principio... ¿Vos crees que va a ir por ahí la cuestión? Sí, yo estoy segura que Malargüe está elegido primero el potencial geológico. Sin potencial geológico no tenemos minería, o sea, si no tengo posibilidad de tener yacimientos no voy a tener minería. En gran parte la elección es el gran potencial geológico que tiene Malargüe, pero sí también la predisposición de la comunidad a abrirse a una industria que le genera esto, expectativas y posibilidades muy por encima de las que tiene ahora. Eso es indudable. Que después esto se tenga que extender a lo largo de toda nuestra cordillera y demás, porque la mineralización está en toda la cordillera. Bueno, creo que Malargüe es esto, es como el que lo necesita ahora, porque no puede tener vid, porque no puede tener agricultura, porque nada, es el paso que necesitan y son los que están realmente más preparados para abrir la cuestión. Sí. Gracias, Graciela. No, un gusto, muchísimas gracias, ha sido un gusto.